La verdad que valorar que existen este tipo de capacitaciones. Yo creo que los países que tan desiguales como los nuestros necesitan de estados calificados, fuertes, para poder resolver esas desigualdades. Así que formarse y capacitarse en la administración pública creo que es una muy buena decisión, ¿no?, que han tomado. Bueno, yo soy arquitecto, soy nacido en Junín. eh, Fui a jugar al fútbol a La Plata cuando era un pibito, a Gimnasia de Esgrima de La Plata. Ahí estudié arquitectura, me recibí ahí y después como arquitecto, digo, empecé a trabajar en el Instituto de la Vivienda, a militar en ATE, digamos, me agremié a ATE y desde ATE me empecé a trabajar lo que es en ese momento no se hablaba de hábitat, lo que se hablaba más de vivienda social, ¿no? Digo, y como militante de ATE en esos tiempos empezaba de plena década de los 90, empezaba a ser muy hegemónica, ¿no? Esta consigna de achicar el Estado era agrandar la nación. O sea, no sé si se acuerdan algunos porque son pibes, pero había una consigna que tenía que ver con eso. Uno de los pilares de la doctrina neoliberal es privatizar, achicar el Estado, desindustrializar, digo, aprovechar ventajas comparativas, bueno, una serie de teorías que nosotros considerábamos que atentaban contra esta función que creemos que tiene que tener el Estado. Bueno, en ese marco, como militante de ATE, por ejemplo, uno de las estrategias que tenía el modelo era el de eliminar los fondos Fonavi. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los barrios Fonavi, probablemente, que hay en todas las ciudades hay un barrio Fonavi, ¿no? El Fonavi es un fondo nacional de vivienda que se creó en el 72, que fue perdiendo progresividad porque originalmente era un fondo que estaba constituido con recursos que venían, que pagaban los empleadores. Después eso fue desvirtuándose y finalmente pasó a ser un porcentaje, el 42% del impuesto a los combustibles, hasta que después se constituyó en un recurso que sale del Tesoro con una ecuación medio impenetrable, ¿no? Pero de alguna manera el fondo que exista en Argentina, un fondo Fonavi, significaba que había un subsidio cruzado. Es decir, ¿qué significa un subsidio cruzado? Que la población, en este caso, que carga nafta, digamos, que carga combustible, le financia a través de ese impuesto a sectores que necesitan hábitat. Eso implica, de alguna manera, un reconocimiento de derecho, ¿no? Digo, de lo que hoy se conoce como el acceso al derecho a la vivienda, el acceso al derecho al hábitat, a la ciudad. El concepto de acceso es muy importante en términos jurídicos, porque cuando el Estado plantea que esa categoría, la categoría de acceso, está reconociendo que hay población que no puede acceder, ¿no? Y eso implica un reconocimiento de derechos, implica que de alguna manera está cuestionando o por lo menos relativizando al hábitat, a la vivienda como una mercancía. En realidad, hoy el hábitat de la vivienda es una mercancía, ¿no? Digo, no en todos los países hay fondos específicos. Bueno, en los 90 se intentaba eliminar esos fondos específicos, es decir, porque la idea es que la recomendación es que no tenía que haber subsidios cruzados, que cada sector poblacional se tenía que autofinanciar el acceso a la vivienda. Sabemos que eso no existe, ¿no? Es imposible. Pero bueno, es parte de esas concepciones. Ahí entonces como integrante de ATE constituimos con otros sectores una organización social, la Federación de Tierra y Vivienda, una organización que después se convirtió en una organización piquetera, ¿no? Digo, porque
en el marco del empobrecimiento, de la desocupación que sobrevino a partir de la aplicación de estas políticas, en realidad, si bien empezamos a trabajar como una organización que se dedicaba al hábitat popular, la situación era tan dramática en las barriadas populares que yo recuerdo que nosotros íbamos a hablar de la cuestión dominial o de quizás de la falta de acceso a algunos servicios, y en realidad esa población lo que necesitaba era poder comer, ¿no? Por lo tanto, me convertí en piquetero, digo, siempre digo que si en esos años me gritaban arquitecto no me daba vuelta, ¿no? Digo, bueno, informamos dentro de la central de los trabajadores argentinos estas organizaciones, estas federaciones que había el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Víctor de Genaro, decía que la fábrica era el barrio. Es decir, eso que el trabajador históricamente había luchado en la fábrica, digamos, esa lucha que tenía que ver con el salario directo y también con el salario indirecto, ¿no? El aguinaldo, las vacaciones, la seguridad social, el hábitat, la salud gratuita, la educación gratuita, es parte del salario indirecto. Eso que se había luchado en la fábrica, como había tanta desocupación, pasó digamos, a disputarse en el barrio, ¿no? Bueno, y de alguna manera estas organizaciones nuevas que se constituyeron fueron un poco la expresión de esa lucha gremial que se desplazó. Bueno, fuimos protagonistas de lo que fue el 2001, del 19 y 20, y después, a partir de la llegada del gobierno de Néstor Kirchner, nosotros nos sentimos interpretados por ese gobierno, y en el 2006 el presidente designó en una Secretaría de Acceso al Hábitat a nivel nacional. Accedimos a esa secretaría. Yo después, en el 2008, fui presidente de la Comisión Nacional de Tierras en el Estado Nacional, y en el 2014 se constituyó la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, y ya en el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner me designaron secretario. Es decir, que esa es un poco la trayectoria a nivel nacional. Por supuesto que después, en el 2015, en diciembre del 2015, el 9 de diciembre, renuncié, y en el gobierno de Axel Kicillof accedí a la subsecretaría de Hábitat también en diciembre del 2019. Esa es un poco mi trayectoria así, militante, y como parte de asumir determinados cargos, ¿no? Digo, bueno, hoy estoy dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad. El cambio de nombre que sufrió el ministerio creo que es importante, ¿no? Digo, porque el ministerio se llamaba Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes, como estudiantes, docentes de la administración pública, saben que los estados también tienen, el estado es una abstracción, digamos, el formato que va asumiendo el estado también tiene que ver con los proyectos políticos que los administran, ¿no es cierto? Y las políticas sociales en general son políticas, el Estado así primitivo, ¿no? Digo, esencial, tenía como dos grandes funciones, una la represión y otra la asistencia social, ¿no? Digo, después el Estado, por supuesto, se fue complejizando. Hoy el Estado tiene muchísimas de esas funciones, pero tiene esas dos funciones esenciales. En la medida que uno aplica políticas de ajuste y de empobrecimiento y pronuncia la desigualdad, también necesita más represión y necesita más asistencia social para que esa sociedad no se descontrole y no se desordene. Bueno, nosotros decidimos que se cambiara ese nombre del Ministerio de Desarrollo Social, y que se llamara de la comunidad, entendiendo que
el objetivo del ministerio tiene que ser trabajar sobre toda la comunidad y fundamentalmente desplazar el eje de la intervención de la pobreza a la desigualdad. Es decir, entendiendo que, por supuesto, el Estado tiene que intervenir inicialmente en favor y dedicándose a los que más necesitan, pero tiene que ser parte de la construcción de una sociedad más igualitaria, ¿no? Digo, ese es un poco el sentido del cambio del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. En el caso de Hábitat, de alguna manera coordinando, ¿no? Digo, ese sentido, pasó a llamarse Hábitat de la Comunidad. Muy interesante. Bueno, como pudimos escuchar, has tenido perspectivas desde todos los sectores, ¿no? Desde lo social, a nivel de gestión de la provincia, del Instituto de la Vivienda, a nivel nacional con la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, ahora de nuevo en la provincia. Y en eso te pregunto, viéndolo también desde las organizaciones sociales, ¿no? Que hacen presión y son parte de la construcción de las políticas públicas. ¿Qué rol crees que tiene cada nivel del Estado, ¿no? En temas de gestión del hábitat, cuando obviamente está muy arraigada la ciudad, porque el espacio donde uno habita termina siendo la ciudad, el municipio es la primera ventana, sin embargo tiene una correlación con el nivel provincial y nacional, sobre todo el financiamiento? ¿Qué rol clave, si vos pudieras ordenar, tendría que tener cada una de estas tres instancias? Yo creo que siempre hay que tener presente que la Argentina es un país federal, ¿no? En el siglo XIX, cuando se constituyó la nación, primero antes se habían constituido las provincias, ¿no? Digo, todo el marco jurídico original fueron de las provincias. Las provincias estaban constituidas y después de grandes disputas, ¿no? Digo, entre hermanos, digo, de guerras civiles, se constituyó la nación. Cuando se constituyó la nación, las provincias se dieron algunas competencias a la nación a través de la Constitución de la Nación y a través de la Constitución Nacional. Otras competencias se las reservaron. Todo lo que es administración del uso del suelo, qué se construye, cuánto se construye, cómo se construye, son competencias de las provincias. Es decir, que hoy quien decide qué se construye en San Juan no es la nación. Cuál es el uso del suelo en San Juan no lo decide la nación. Más allá de la preeminencia en términos institucional que uno le da al Estado Nacional. Y que decide cuál es el uso del suelo en cada una de las provincias son las provincias. Y esas provincias delegan, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, delegan esas competencias en los municipios. Pero las delegan parcialmente, porque, por ejemplo, una decisión sobre qué va a funcionar en una zona del territorio de Campana, lo propone el municipio de Campana, pero quien aprueba y dice, bueno, sí, está bien, acá va a funcionar un barrio, o va a haber un uso residencial, o acá va a haber un uso industrial, o acá va a haber un determinado uso, es la provincia. Es decir, que es muy importante tener en cuenta esa estructura constitucional, jurídica de la provincia. Y a veces pasa que en algún lugarcito coinciden todas las competencias. Por ejemplo, qué sé yo pienso en algún punto, no se me ocurre ahora, pero la jurisdicción de la Ruta 6 que llega a Campana es de la provincia. A lo mejor hay un punto donde coincide el ámbito nacional, el ámbito provincial y el ámbito municipal. Todo el marco jurídico que regula cada una de esas jurisdicciones o esos estratos institucionales es distinto. Es decir, puede haber tierras que son privadas o públicas, ¿no? En general. Puede haber, en las tierras privadas pueden ser públicas o privadas. Por ejemplo, una calle de Campana es una tierra, un territorio fiscal,
pero público. El lugar donde está la municipalidad de Campana es un lugar que es fiscal pero privado, es decir, todo el marco normativo que regula cada uno de esos tipos de jurisdicciones son diferentes. Con esto que quiero decir que es muy importante en relación a lo que Jimena preguntaba, la relación vertical de los distintos estados, ¿no? Es decir, para poder resolver las situaciones de desigualdad, los desequilibrios que hay en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestras ciudades, tienen que trabajar integradamente los tres estados, ¿no? Digo, para poder resolverlo. Pero además lo que ha surgido en estos últimos años es que aparece como nuevos actores, que a veces son más potentes que los propios estados. Actores del poder concentrado, del poder económico concentrado, y también las organizaciones de la comunidad que también actúan y también forcejea en esto de cómo se administra el uso del suelo, cómo se administra la inversión pública, ¿no? Entonces, creo que actualmente es muy importante considerar, digo, la capacidad que tiene el Estado, la capacidad económica y supraeconómica, pero también considerar que muchas veces hay otros poderes que tienen a veces más capacidad de decisión. Creo que ustedes en Campana lo deben tener presente, más capacidad de decisión, ¿no?, que el propio Estado municipal. Claro, ahí específicamente, no sé si tomamos una de las grandes problemáticas, ¿no?, de la vivienda, de la cuestión de la vivienda o del hábitat en general, podemos pensar en dos temas, que es la producción de suelo urbano, que como vos bien decías, la competencia es provincial, si bien el municipio propone y si quiere hacer una modificación a su código de ordenamiento territorial, tiene que convalidarlo después con la provincia, y a la vez es muy difícil que un municipio o incluso la provincia, en este caso la provincia de Buenos Aires, con la densidad poblacional que tiene y la superficie que tiene, es que pueda producir suelo urbano. Eso lo hemos visto que, bueno, tenemos afortunadamente un nuevo programa de producción de suelo urbano, como programa nacional, pero hacía cuánto, 40, 50 años que en Argentina no había esa iniciativa nacional y ante la falta de esa iniciativa nacional, esa incapacidad de financiar de la provincia o de hacer proyectos menores o de cada ciudad, es donde más espacio se le ha dado, ¿no?, a los actores privados que obviamente no buscan un interés o un fin social de la distribución de la tierra y demás, sino una ganancia. Y lo mismo un poco en el tema de la regularización dominial, ¿no? O sea, la problemática está en las ciudades, pero a la vez necesita permanentemente un proceso de ida y vuelta con la provincia, que es el que tiene la competencia, y eso aletarga los procesos, dificulta por ahí cuando no hay una buena sintonía o canales más fluidos, y bueno, hace que estos procesos se estiren en el tiempo, y bueno, ya llevamos más de 100 años de déficit habitacional, ¿no? Es como una problemática estructural que es un desafío, o sea, casi quimérico para superarlo, ¿no? Sin embargo, obviamente uno trabaja todos los días para cambiar esto, pero ¿cómo ves o sea, en esta distribución de competencias y demás, los obstáculos que se han tenido y la capacidad de revertirlo, aunque haya una consonancia entre tres niveles de gobierno en un periodo específico, que en general es a corto plazo políticamente y hablamos de programas o de plazos muy largos, ¿no?, para revertir un poco la situación? Sí, a mí me parece que estamos frente a una oportunidad histórica, ¿no? Digo, porque creo que como muchas políticas públicas, la oportunidad muchas veces la han generado las tragedias, o los momentos difíciles o los momentos dramáticos. Me parece que la pandemia, por ejemplo, puso
en agenda una situación que quizás los que estamos más en el mundo del hábitat lo teníamos absolutamente presente, pero creo que sí se puso en la agenda pública más general, la situación de los barrios populares, por ejemplo, lo que significa para esas barriadas de alta densidad poblacional poder vivir, transitar el aislamiento social, digo, ¿no? El quedarse en casa. Puso en debate también los desequilibrios poblacionales. La Argentina es un país absolutamente, está muy poco poblado, tiene una densidad poblacional de más o menos 15 habitantes por kilómetro cuadrado, ocupa el lugar número 33, creo que en el mundo, en términos de densidad poblacional, y en términos de superficie ocupa el 8º lugar, es uno de los países más grandes del mundo. Pero además de estar poco poblado, es un lugar que su población está muy mal distribuida, digo, ¿no? Desde Capital Federal tiene 14.500 habitantes por kilómetro cuadrado, el conurbano tiene 2.700 y la provincia de Buenos Aires, el interior, 19. Me van siguiendo, 14.500, 3.000, 19 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero cuando uno va al interior del país, se encuentra que en La Rioja y Catamarca hay 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Digo, y cuando uno va al interior de esa provincia, se encuentra que el 50% de la población está en la ciudad capital, en La Rioja, en la capital de Catamarca. Quiero decir que hay lugares del país que prácticamente no están poblados, no hay presión antrópica, ¿no? Digo, y esas desigualdades en términos poblacionales también se da en términos de calificación de infraestructura. Campana está en el lugar, quizás en el lugar, uno de los lugares más calificados del país, que va desde Rosario hasta La Plata. Es decir, hay 15 millones de habitantes en 300 kilómetros, ¿no? Digo, eso también le genera a toda esa zona una presión antrópica que atenta contra la calidad ambiental. También al haber tanta radicación de industria, tanto habitante, tiene otros desafíos, ¿no? Digo, distintos desafíos a los que tiene Catamarca y La Rioja, ¿no? Digo, entonces, me parece que ese es un poco el papel que tiene el Estado de resolver esos desequilibrios, ¿no? Y la verdad, el Estado en general, y no es casual, se ha mantenido al margen hasta estas últimas decisiones de lo que es el mercado de suelos o en general, salvo algunas excepciones en la historia, no ha habido planes o ha habido planes. Lo que pasa es que los planes lo hicieron determinados sectores, es decir, que querían extraer recursos naturales, que querían extraer materias primas, que querían extraer alimentos, ¿no? Digo, y de alguna manera la estructura ferroviaria, la estructura vial, la estructura eléctrica de la Argentina tiene que ver con esa función en la División Internacional del Trabajo, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Y el Estado no se ha metido. Entonces, me parece que hoy todo eso está como, volviendo a la idea de la oportunidad histórica, está en agenda pública, ¿no? Digo, no es casual que aparezcan como distintas iniciativas, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de la Marcha al Campo, o el plan, el programa San Martín, o distintos programas que lo que están planteando es cuestionando de alguna manera la estructura poblacional de la Argentina, la estructura económica, ¿no? Digo, el modelo de desarrollo que ha sido económico. Y están planteando, promovamos que la población que hoy migra del interior a las grandes capitales invierta ese sentido migratorio y vuelva vuelva a sus lugares de origen. Ahora, para que eso suceda hay que calificar esos lugares de origen, porque para que esa población
vuelva a su lugar de origen, hay que acumular excedentes en esos lugares de origen, tiene que haber buena infraestructura para que se pueda erradicar, generar valor en origen, se pueda erradicar industria. Me parece que es invertir, es el Estado interviniendo en el desarrollo territorial y también en el mercado de suelo. Hoy la pandemia y después la toma de tierra, por ejemplo, que es otra expresión de esa imposibilidad de que tienen los sectores populares y yo diría hasta los sectores medios. Digo, hoy un trabajador que pertenece al sector medio formal no puede comprarse un terreno en una ciudad, ¿no? Digo, si el Estado no interviene y facilita ese acceso. Entonces me parece que tanto el Plan Nacional de Suelo que anunció el Gobierno Nacional, como el plan de suelo, vivienda y hábitat que anunció el gobierno provincial, con dos grandes anuncios dentro de ese gran anuncio, que es la inversión, los 190.000 millones de pesos a invertir en los 3 años y pico, y además la unificación de un montón de organismos que hoy actuábamos desintegradamente, que burocratizábamos la gestión, me parece que es una expresión, una respuesta a esa oportunidad histórica que tiene la sociedad argentina de facilitar el acceso al suelo, abaratar la dimensión que tiene el acceso a la vivienda en la economía familiar. Hoy, hace 2 años, el alquiler era, en el 2010 la población que alquilaba era el 16% y en la provincia de Buenos Aires era el 20%. Hoy llega a 30 y pico por ciento. La incidencia era del 41% del alquiler en la economía familiar. Hoy unas últimas encuestas que fueron compartidas por inquilinos agrupados, plantea que el alquiler alcanza el 51% de la economía familiar. Eso realmente es un dato fundamental para lo que significa el acceso a la vivienda de porcentajes importantísimos de la población, pero también para la economía general. Digo, ¿no? Para que la economía se diversifique, se genere trabajo, se generen excedentes, los insumos básicos en la vida tienen que cada vez valer menos. La alimentación, el hábitat, la vestimenta, digo, ¿no? Tienen que incidir cada vez menos en el ingreso familiar. Esa familia que habiendo satisfecho esos consumos se queda con ahorro, lo invierten en otras actividades económicas, ¿no? Es decir, es virtuoso para la economía general. Sin embargo, yo creo que el problema de la Argentina, si bien uno de los problemas es la concentración económica, es el uso rentístico de la propiedad, ¿no? Digo, y en el mercado de suelos eso se ve con mucha potencia. Sí, ahora te quería preguntar con esto que hablabas bueno, la idea esta de unificar en la unidad de tierra y vivienda las distintas regulaciones respecto al suelo, que facilite la regulación sobre tierras fiscales y demás. Preguntarte si crees que también esta unificación podrá facilitar algo en los procesos de regularización dominial. Acá hay una compañera, Elda, que trabaja en la Municipalidad de Campana, en el área, y bueno, es la que siempre nos está comentando, uy, la dificultad que tengo de llamar a La Plata, no me dan respuesta, los trámites tardan 10 años y yo todos los días, todos los meses veo a los vecinos que me vienen a preguntar y cómo. Y bueno, eso, pensar si esta unificación, esta unidad de tierra y vivienda podrá agilizar, ¿no? Porque la verdad que tener la ley de regularización dominial, de acceso gratuito o a muy bajo costo, con la importancia que tiene, ¿no? La seguridad jurídica de la vivienda, que también implica un cambio de mentalidad en las familias que hoy por ahí todavía es escaso, ¿no? Que cada familia sepa la importancia de tener una escritura de su propiedad, que también por ahí falta esa capacitación, esa socialización, educación de la población, de saber la importancia y sobre todo para las transacciones, las compras, ventas
Zárate, Campana. Zárate sobre todo tiene muchísimas experiencias de estafas, ¿no? De malintencionados que generan loteos, venden y después la incapacidad de acceder a la regularización dominial hace que terminen estafados, a veces ni siquiera accediendo a ese lote por el que pagan 500.000 pesos, ¿no? Que son los ahorros de su vida. Pero bueno, ¿cómo ves este trabajo? No sé si dentro de no específicamente dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, pero sí tiene que ver obviamente con tu cartera de la Subsecretaría de Hábitat, los procesos de regularización dominial, qué perspectivas hay de poder agilizar esto y sobre todo dando respuesta a cada agencia municipal que Claro. comienza los trámites. Sí. Bueno, la subsecretaría es la autoridad de aplicación de la administración de la 24374, conocida como Ley Pierri. Estos meses fueron meses donde el Estado estuvo como muy limitado, ¿no? Digo, pero a su vez esta ley tiene un funcionamiento muy vinculado a la tarea que se hace con los escribanos, ¿no? Digo, con los escribanos regularizadores de cada lugar. Ese sistema nosotros lo recibimos colapsado, es decir, si él lo conoce y supongo que tendrá información específica. Los escribanos cobran un porcentaje de los recursos en el inicio de la regularización y otro porcentaje se le llama en la consolidación, al final. Vieron que la ley Pierri es una ley que reconoce los derechos posesorios de los pobladores y plantea que transcurrido un tiempo, si no hay oposición, ese poseedor tiene derechos al título perfecto, ¿no? Digo, esa relación de pagos que se hacían a los escribanos se fue como, esa ecuación se fue como desequilibrando porque el sistema estaba mal hecho y la verdad que la gestión anterior permitió que eso se colapsara y que los escribanos no tengan entusiasmo en iniciar nuevas regularizaciones. Simplemente la idea es que se entusiasman y les resulta atractivo y es comprensible, ¿no? Digo, terminar el trámite. Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es reformulando todo ese sistema para potenciarlo porque nos parece que es una ley muy importante. Planteamos la reforma de la ley 24374 a nivel nacional. La reforma implica modificarle el anclaje, es decir, que mucha más población va a poder ingresar en el marco de la ley y además estamos incorporando 2 o 3 modificaciones que son muy importantes. Hoy con la 24374 solamente se pueden regularizar las viviendas, la residencia. La idea es que no solo se pueda regularizar la residencia, sino que se puedan regularizar las unidades productivas familiares, es decir, una pequeña verdulería, una pequeña herrería, un taller mecánico, que hoy no se puede regularizar con la 24374, se pueda regularizar. Y otra propuesta que creo que es muy importante, que se puedan regularizar las entidades de bien público sin fines de lucro, ¿no? Es decir, un centro de jubilados, un club, en general, también esos inmuebles y esas organizaciones son víctimas de la irregularidad dominial, ¿no? Digo, muchas veces el Estado quiere ayudarla con el financiamiento, otorgando recursos, y no puede porque el dominio es absolutamente imperfecto. Así que estamos proponiendo esos cambios. Y por supuesto, como decía al principio, para que ella se quede tranquila, que potenciando esa nueva relación con los escribanos, que también la idea es armar una unidad dentro de escribanías de la provincia, porque muchas veces nos ha pasado
y la idea no es hacer una crítica así central a los escribanos, porque hay muchos escribanos muy comprometidos, pero hay muchos que no activaban, digo, ¿no? Porque la escritura social es una escritura que tiene mucha tarea territorial, hay que ir al lugar, hay que hacer los informes, ¿no? Digo, entonces también nos pasó que lo que relevamos es que también hay poco compromiso de algunos escribanos, especialmente en algunas localidades. No, pero lo que estamos es reformulando el sistema. Yo creo que la unidad provincial, en relación a lo que preguntaba Jimena, va a mí la palabra desburocratizar no me gusta porque en general es un concepto que digamos, administrado los que quieren achicar al Estado, ¿no? Cuando se habla de desburocratizar era para romper al Estado. Pero entiendo también que es cierto que los trámites son muy largos, que perjudican tanto a los empresarios que a lo mejor quieren hacer un desarrollo inmobiliario como a una familia pobre que quiere regularizar su vivienda. Me parece que la unidad provincial va a mejorar eso. Yo lo hemos experimentado porque al haber una relación muy potente entre las partes, el informe de dominio sale rápidamente, la factibilidad hidráulica sale rápidamente, el informe catastral sale rápidamente. Bueno, creo que eso va a ayudar a construir un Estado provincial más adecuado, ¿no? Digo, y además que en esto, por ahí parece una abstracción, yo creo mucho en el concepto de hábitat, es decir, el hábitat es una categoría relativamente nueva que no sé si está en algunas normativas muy importantes, muy modernas, como la 14449, pero en general no está incorporada en la normativa general. Y el hábitat es un concepto que tiene muchísimas dimensiones culturales, dimensiones sociales, dimensiones arquitectónicas, urbanísticas, jurídicas, económicas, y realmente es muy importante que la intervención del Estado, el Estado no está diseñado normalmente para esos conceptos y esas concepciones, por ejemplo, del territorio, ¿no? Digo, el territorio, pues, uno lo puede concebir el territorio como un concepto administrativo, ¿no? Dice, che, esto termina acá, va de tal punto a tal punto, o lo puede considerar desde otro lugar, ¿no? Digo, entendiendo que el territorio son las relaciones de poder, es la cultura, digo, que no es lo material, que es lo material, pero también todo lo que sucede dentro de ese lugar físico, ¿no? Y me parece que el Estado no está diseñado para administrar esa complejidad. Creo que un poco esta unidad provincial lo que está haciendo es mejorando esa capacidad que tiene el Estado, que tiene que tener el Estado. Claro, en este sentido, por ahí, ahora que mencionás la ley de acceso justo al hábitat, la importancia que tiene que esta administración no sea específica o reservada a los estamentos estatales, sino que también haya un flujo, una relación fluida con los otros actores sociales de la comunidad, del sector privado, ¿no? Y que vayan en la misma sintonía y que uno no se coma al otro por ahí, como en los 90, que por el dejar hacer realmente el mercado avasalló y fue por encima de muchas potestades del Estado y quien terminó perdiendo fuimos todos nosotros, ¿no? Preguntarte eso, por ahí la ley de acceso justo al hábitat, que es tan integral, tan global, y por ahí específicamente, si vos ves que los municipios, digamos, el Estado local tiene capacidades para aprovechar todas las herramientas que la ley tiene y cambiar por ahí el rol que los gobiernos locales tienen hoy en la construcción de la ciudad, ¿no? ¿Qué herramientas ves como positivas y que tal vez esto, una ley se crea y lleva años implementarla y capaz que en 40 años se hace uso de esta ley del 2013 y ahí uno hace un clic porque las condiciones cambiaron y fue el momento en que el Estado local fue capaz de hacer uso de esta ley, ¿no? No es inmediata que sale, a los 3 años ya se usaron todas las herramientas y eso dio frutos, tuvo impacto, ¿no? Pero ¿cómo ves esto? A mí lo que Jimé, me perdón. preocupa, sí.
Perdón, Jimé y Rubén, obviamente me voy a perder una respuesta súper jugosa porque las preguntas que hiciste están buenísimas. Yo me tengo que ir a tomar un coloquio a otra institución, pero espero poder volver para escuchar el final. Bien, Yo quiero Germán, dejarle una buenísimo. reflexión muy mínima, apunté un montón de cosas, me parece que es un lujazo tener a Rubén acá, me parece que en toda la locución entregó conceptos extremadamente densos y potentes, y que hacen no solo la cuestión histórica y también historiográfica de actualización de temas como el Estado mismo, con la potencia que eso tiene, y yo estoy pensando en mi materia, que es en las políticas sociales, que es un espacio de diseño institucional 3 para el año que viene, y la relación extremadamente íntima que hay con muchas de las cosas que vos diagramaste como preguntas y que Rubén, y sobre las cuales Rubén se está expresando, ¿no? Y muchas apunté, me quedo con una, con este desfasaje que hay entre el rediseño, entre la nueva forma y estructura que toma un Estado, que es un ente y una entelequia que obviamente está definida también por cuestiones de perspectiva filosófico-ideológica, además de por cuestiones tecno-burocráticas, y cómo hay un desfasaje que se genera. Luego citaré, si puedo volver, al maestro Iván Sich en ese texto Transformación del Estado, lo dice, ¿no? Y cómo hay un desfasaje entre la perspectiva que le entrega el perfil ideológico del nuevo gobierno, que es el que ocupa transitoriamente las estructuras del Estado, que responde mucho a esa perspectiva del estado de bienestar que se desarrolló de mediados de los 30 y su crisis a fines de los 70, que habla de un Estado grande, presente y claramente interventor en favor, justamente a partir de las políticas concretas, que incluyen también la inversión económica y financiera, en favor de los que menos tienen y sobre todo este nuevo concepto de excluidos y de porciones de la ciudadanía que transita por la vulnerabilidad. Readaptar esas estructuras para que se pueda, para poder, digamos, desburocratizar, con comillas, como le dice Rubén, porque justamente lo que tenemos una mirada contraria a ese concepto, para que el Estado justamente, que creemos que el Estado tiene que estar presente todo el tiempo en la generación de justicia a partir del reconocimiento de derechos, alejarse de la exclusión, no es fácil hacer eso en el tiempo en que cambia justamente los gobiernos, ¿no? Producto de las elecciones libres. Entonces el Estado hoy requiere convertirse en otra cosa, además de ser grande, requiere convertirse en algo moderno, y cierro para no aburrir y poder darle la palabra a Rubén. En eso estamos, me parece, y yo celebro además que Rubén, además de todos los conceptos riquísimos que entregó, nos den testimonio de un funcionario de la instancia intermedia del Estado, que es el Estado provincial, que concretamente está haciendo un esfuerzo enorme justamente para eh, que el Estado provincial, perdón la redundancia, llegue con políticas concretas a resolver problemas puntuales de la ciudadanía en los distritos, como la regularización dominial y ni hablar lo que pensaba la entidad de bien público, que de hecho creo que puede volver a tiempo, porque es un solo grupo de 15 minutos y por ahí te puede hasta hacer un mangazo. Hay un club histórico de todos los que hay en la ciudad de Campana, en el barrio Lugo, que ya tiene ingresado el trámite de la personería jurídica, pero están al borde de conseguir más de una ayuda, un subsidio y otro que no sé qué título tiene, pero si no sale en la personería jurídica va a ser complicado. En realidad lo digo mitad en broma, mitad en serio, por ahí te puedo pasar el nombre, el expediente, pero solamente a ver qué se puede hacer. Y realmente, Rubén, un placer tenerte acá. Y a vos, Jimé, por invitarme. En 15 Gracias, minutos Germán. vuelvo. Por lo que veo que va a durar, llego, así que vuelvo en un ratito. Gracias. Perfecto. Bueno, hasta Bien. luego. Sí, en esto que dice Germán, hay también otros esfuerzos del Estado provincial, como la nueva ley de regulación de, ay, no me acuerdo ahora, de asociaciones civiles, ¿no? Que se está tratando de implementar para facilitar la personería jurídica de las entidades de derecho público. O sea, son todos esfuerzos mancomunados de las distintas áreas para esto mismo. Pero bueno, volviendo a la ley de acceso justo al hábitat, algo que todavía no repasamos con las estudiantes, que es uno de nuestros próximos temas. Por ahí, ¿qué nos podés aportar respecto a los roles del Estado local? Lo que yo iba a decir es esto, que yo a veces tengo la sensación de que las administraciones de los estados locales no están a la altura de hacer uso de todas esas herramientas que son para mí del futuro, muchas decisiones políticas y capacidad de distintos municipios
sí han hecho ya uso y, digamos, han sacado ventaja, sobre todo para proteger a los sectores más populares, bueno, todo lo que tiene que ver con la ley también de la prescripción administrativa, pero bueno, esto de hacer esta sinergia con los sectores de la comunidad, el sector privado, la captación de plusvalía, ¿no? Pero bueno, por ahí un comentario en general de la ley, que me imagino que hace 10 años ha estado en la gesta. Bueno, 10 años ya específico y concreto, pero no cuántos años de lucha lleva atrás esa ley. ¿Cómo lo ves? Y por ahí particularizarnos en esto, en la capacidad de los estados locales de hacer uso hoy de las herramientas que posibilite esa ley. Claro. Bueno, yo creo que es una ley revolucionaria en la provincia. Eduardo Rece, que es uno de sus autores y pilares en toda la gestión, él dice, la ley es una bandera de lucha, un poco en relación a esto que vos decías, es decir, hay que asumir como procesos históricos, ¿no? Digo, sin subestimar lo que ya se ha podido hacer, digo, porque se han generado miles de lotes a partir de la aplicación de la ley. Yo creo que la ley lo que permite generar financiamientos locales, digo que era uno de los problemas, porque permite captar plusvalías como vos planteabas, plantea la gestión democrática de la ciudad, ¿no? Digo, plantea flexibilizar algunas rigideces que tenía la normativa existente para poder regularizar barrios existentes, ¿no? Digo, plantea de alguna manera intervenir en el mercado de suelos para neutralizar esas prácticas rentísticas que hay. Es decir, que es una normativa que es muy útil para actuar en el mercado del suelo. Yo lo que creo es que hoy sigue siendo, hay algunos municipios que la están aplicando, me parece que hoy todavía sigue siendo una normativa que no está incorporada absolutamente. Eso implica tareas de capacitación. Creo que la tarea que ustedes están haciendo es un aporte muy importante para eso, ¿no? Digo, y me parece que hay que de alguna manera tratar de que esos conocimientos que están localizados en algunos sectores de alguna manera se incorporen especialmente en los sectores de decisión, ¿no? Los municipios son un actor fundamental en esto. Me parece que las tareas de capacitación de porque también implica actuar sobre lo que está naturalizado. Y lo que está naturalizado es el mercado de suelos tradicional, y eso implica un esfuerzo adicional, ¿no? Digo, si uno reproduce la realidad que está mal, lo hace con comodidad. Ahora, si quiere cambiar, transformar esa realidad que está mal, necesita conocimientos, esfuerzos, militancia, y me parece que eso es lo que probablemente le está haciendo falta, pero es parte, creo que, de un proceso histórico, ¿no? Digo, Axel Kicillof en algún momento cuando se expropió YPF, se lo criticaba desde distintos lugares, pero una de las críticas era por qué no se había hecho antes, ¿no? De una manera cómoda de criticar. Che, porque eso está bueno que hiciste, pero ¿por qué no lo hiciste antes? Y él me pareció que dijo una frase muy inteligente que además da cuenta de los procesos históricos. Dicen, ¿por qué el 25 de mayo fue el 25? Y no fue el 24, el 23, el 18. ¿Por qué? Digo, para reducirlo a días, porque el 25 de mayo se dieron las condiciones, se dieron determinadas condiciones. Y me parece que también en estos procesos de apropiación de la ley, también hacen falta que se den determinadas condiciones. Creo que estamos en un momento, insisto, con la idea de oportunidad histórica de poder
de poder intervenir porque en la agenda está la problemática del hábitat. Hoy se habla de eso en cualquier mesa de domingo, ¿no? Digo, el problema de la vivienda, de la falta de acceso a la imposibilidad de acceder a la vivienda. Me parece que ese ya es un gran avance, ¿no? Digo, es un gran avance porque también tiene que ver con esto que decía Germán. La concepción de Estado no hay una concepción única, como no hay una concepción única de territorio, como no hay una concepción única de conocimiento o de conflicto tampoco de Estado. Es decir, hay paradigmas que consideran al Estado, qué sé yo, el sistema administrativo jurídico, otros que, qué sé yo, quizás más rústicos, que plantean que son los edificios, las camionetas, las máquinas, y otros que dicen, no, el Estado es la expresión de las relaciones de fuerza que hay en la sociedad, el nivel, los niveles de conciencia que hay en una sociedad, y si una sociedad tiene incorporado el concepto de, por ejemplo, de propiedad privada extrema, civilista, absoluta, el Estado va de alguna manera a defender ese concepto. Ahora, si la sociedad empieza a debatir y empieza de alguna manera a ponerle límites a esa concepción de propiedad privada y empieza a plantearse que para el bien común es bueno asumir la función social de la propiedad con distintos niveles, sin atentar contra la propiedad en sí misma. Digo, de alguna manera el Estado empieza también a generar políticas públicas y a adecuarse a esas ideas. Yo creo que la relación dialéctica esa que hay entre sociedad y Estado es muy potente, ¿no? Sí, ahí podemos tomar el ejemplo, digamos, hoy de que está en la agenda pública la cuestión del hábitat, de aparte de las políticas públicas del hábitat relacionadas a la motorización de la economía que necesitamos reactivar, ¿no? Entonces, ahí hablando de las condiciones o las oportunidades históricas, es el momento de que esté en la agenda fundamentalmente como bandera de recuperación económica del país, ¿no? Y ahora, bueno, mi última intervención para que después las compañeras estudiantes puedan también hacerte alguna pregunta, la que haya preparado algo y demás, hablando de agenda pública, esto de la ley del aporte solidario extraordinario, que contemple un porcentaje tan alto, no solo como por ahí se repite en los medios para solventar los gastos que ha implicado extraordinarios la pandemia, ¿no? Y la política pública sanitaria frente a la pandemia del COVID, sino también un alto porcentaje para la cuestión del hábitat, ¿no? O sea, está en la agenda, evidentemente. No sé si en otro momento hablar de este tipo de aporte se hubiera incorporado la temática del hábitat. Bueno, creo que el proyecto de ley ratifica lo que estoy diciendo, es decir, el hecho de que estás diciendo vos también, Jimena, digo, el hecho de haber incorporado un porcentaje tan importante, el 15% de lo que se recaude para intervenir en los barrios populares, en los 4.000 y pico de barrios populares, de alguna manera da la razón, es decir, la sociedad, que no es de alguna manera un hecho natural, es un hecho político, es decir, ha habido sectores que han luchado para que eso suceda, han estado en la calle, hay legisladores que lo han promovido en determinadas circunstancias históricas, ¿no? Me parece que ese aporte, que creo que es de acuerdo a lo que se estima, de 46.000 millones de pesos, más el fideicomiso que está administrando hoy la Secretaría de Integración Sociourbana, que creo que es de 11.000 millones de pesos, implica una acumulación de recursos que de alguna manera la sociedad en general ya no cuestiona, que acepta que esos recursos sean utilizados en el mejoramiento de estos sectores, ¿no? De la población que viven en condiciones muy malas y que además necesita de la intervención del Estado, ¿no? Porque tampoco eso se ha podido, a ver, en la década a fines del 2015, los indicadores sociales habían mejorado mucho en términos de ocupación, en términos
de NBI, en términos de indigencia, en términos de consumo eléctrico. Sin embargo, había una población importante que seguía viviendo en términos urbanísticos de muy mala manera. Es decir, que aparecía como un indicador inelástico, es decir, mejoraban todos los otros indicadores, pero la situación, es decir, digo, para llevarlo a niveles así cotidianos y un ejemplo comprensible. Una familia que se podía comprar un auto nuevo porque ahorraba con un plan de ahorro, seguía viviendo en una casa sin el dominio perfecto y a lo mejor sin agua, ¿no? Es decir, podía comprarse un autito nuevo, pero no tenía agua en su casa. Familias que primera generación de población de estudiantes que iban a la universidad, por ejemplo, en las nuevas universidades del conurbano, en la Jaureche, en Avellaneda, y sin embargo vivían sin agua, sin cloacas, sin pavimento, es decir, había un mejoramiento en el resto de la seguridad social, pero no en la problemática del hábitat. Bueno, eso de alguna manera ayudó a construir esta conciencia y esta determinación de dedicar recursos, ¿no? Y me parece que, bueno, un poco en relación a lo que vos preguntabas, este proyecto de ley pone entre uno de los centros de la agenda la problemática del hábitat. Bueno, hasta acá he llegado yo, muchas gracias y bueno, darle lugar a alguna, si quiere intervenir, hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Elda, sobre tus trastornos diarios, cotidianos en la Municipalidad de Campana también. ¿Ninguna? Bueno, y también no están obligadas porque, bueno, llevamos un mes y medio de cursada y, bueno, como decía Germán, es un lujazo poder conversar con vos, Rubén, directamente, aparte en la gestión ajetreada que llevás, esto, también estar en la agenda pública demanda mucho más esfuerzo, ¿no? Y venís peleándola con capa y espada en todos los distritos, sobre todo en los que más conflictividad hay respecto a las tomas y demás, pero bueno, también sin descuidar esto, la urbanización de los distintos barrios, financiamiento para ello y la creación de nuevos lotes con servicios y demás, ¿no? En toda la provincia. Algunos conceptos, yo me digo, nada más, pero me gustaría compartir algunos conceptos también que tienen que ver con esto que decía Germán del formato del Estado, ¿no? Digo, y de la carrera específica que ustedes están llevando adelante. La concepción de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Digo, muchas veces se entiende que el conocimiento lo tienen los sectores formales, nada más, los sectores académicos, y la verdad que esa es una concepción de conocimiento muy limitada, ¿no? Digo, conocimiento hay en todos lados, hay en los sectores populares, y las políticas públicas tienen que ser de alguna manera, tienen que acumular todos esos conocimientos, ¿no? Porque eso va a garantizar que esa política pública sea adecuada, ¿no? Digo, especialmente cuando hay tanta diversidad, la provincia de Buenos Aires, sin ir a la Argentina, eso, el Campana, digo, debe tener distintos sectores poblacionales que necesitan de distintas respuestas, ¿no? Digo, entonces me parece que el Estado, de alguna manera, conciba que el mejor conocimiento es la acumulación de esos distintos conocimientos, el formal, el informal, el técnico, el popular, digo, me parece que eso garantiza políticas más adecuadas. Concepción de conflicto también, cómo se concibe el conflicto, ¿no? Digo, si el conflicto es una disfunción, una anomalía de un sistema que está bien, o es una expresión de un sistema que no está bien. Y esto volviendo a la noción de derecho, digo,
toda la población tiene derecho a acceder a la vivienda, por ejemplo, o al hábitat, o al agua, a la electricidad. Si no puede acceder es porque el sistema está mal, no porque más allá de las características individuales de la población, digo, ¿no? Me parece que el Estado, la administración pública tiene que garantizar tender a la universalización de ese derecho. Entonces tiene que dedicarse a los sectores que más necesitan. Y esto no es del orden natural. En la gestión anterior se planteó, se puso en debate la discriminación positiva. Y se puso en debate la discriminación positiva con teoría, no diciendo cosas horribles, diciendo teorías que venían de las usinas de ideas del centro del planeta, ¿no? Digo, de la idea del daño moral, que si uno ayuda al que menos tiene, provoca daño moral al otro porque está ayudando al perezoso, al delincuente, ¿no? Digo, o la selección adversa, que en vez de ayudar al que más, digamos, más trabaja, más, al menos capacitado, ayuda al que está más atrás, ¿no? Digo, eso cuestiona la noción de discriminación positiva. Para nosotros, si hay 10 pobladores y hay 2 que no acceden a determinada cosa, el Estado tiene que dedicarse a esos 2. Pero no es una teoría universal y del orden natural, es una teoría política que tiene tiene situación, digo, tiene momento histórico. Y hay otro que la cuestiona, dice, no, esos 2 hay que dejarlos, porque si están así es porque son vagos, porque eso, ¿no? Entonces me parece que es como mencionabas, de este cambio de perspectiva que se plasma en el cambio de nombre del ministerio, ¿no? Pasar del paradigma de la pobreza al de la desigualdad, ¿no? Poder discutir la desigualdad y qué es la igualdad, cómo se accede a una igualdad en función de las oportunidades de cada uno y qué rol va a jugar ahí el Estado, la comunidad, el sector privado, cada actor. Sí, Luján. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahí ella, justo se superpusieron las dos. Perdón, no, lo que pasa es que justo hoy quise hacer una pregunta y no pude porque el teléfono no me está funcionando bien y quería hacer una pregunta, pero no importa, que hable Luján y después yo le pregunto al arquitecto. Más o menos, medio entrecortado otra vez. Sí. No, pero más. Pero igual se te entiende, ¿eh? Seguí si querés. Bien. Bien, Elda, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que acá coincido también con mi compañera, la verdad que es un placer que podamos estar estableciendo una conversación con usted con respecto a todo el tema de lo que es hábitat y con respecto a lo que estamos hablando sobre la regulación dominial. Mi consulta es con respecto a que usted está planteando esta nueva ley, este nuevo proyecto que está implantando junto con Kicillof, si se puede llegar a poder modificar con respecto a los años en que se puede ingresar para poder hacer una escritura, porque por ejemplo, nosotros estamos pidiendo desde el año 2005
y nos habían dicho que en algún momento se podía cambiar, que lo iban a pasar al año 2010, porque en teoría se está pidiendo 10 años y estamos pidiendo en este momento 15 años de posesión en el lugar. Bueno, precisamente Elda, lo que planteaba yo era que uno de las reformas que se está planteando se le llama la fecha de anclaje. Al trasladar esa fecha de anclaje, acercarla a la actualidad, en muchas situaciones que antes no ingresaban, no podían ingresar en la regularización dominial, ahora van a poder ingresar. Yo lo que puedo hacer es mandarle a Jimena el proyecto de ley. El proyecto de ley lo presentó la diputada nacional Paula Penaca. Nada, me comprometo a mandárselo a Jimena o para que ustedes específicamente lo tengan, ¿no? Y vean y además reducir de 10 a 5 años el tiempo de oposición. ¿Mm? Eso hace que todo ese trámite, que era muchísimo más largo, se acorta, ¿no? Acuérdense, anclaje, unidad familiar, entidades deportivas, culturales y los 5 años. Esas son con las 4 modificaciones importantes que se están planteando en el proyecto. Que me comprometo a mandárselo a Jimena. Buenísimo. Sí, para poder respaldarle también. Sí, ella. No, la verdad que eso es buenísimo porque la verdad que en la situación de Campana tenemos muchísima gente que ha comprado nuevamente en el año 2008, 2009 y la verdad que no se puede escriturar. Igualmente que también tenemos muchas dificultades con respecto a recibir alguna documentación de La Plata, obviamente. Usted habló de la no burocracia, pero la verdad que yo sé y entiendo que son muchísimos municipios que trabajan, he ido a La Plata porque sé cómo trabajan ahí los compañeros también, pero la verdad que a veces se nos dificulta mucho con respecto a pedir una documentación que, por ejemplo, Campana no está recibiendo más o menos hace 2 años del sector para saber si están las personas están vivas o están muertas, o sea, más que nada que nos manden de ese sector y no nos mandan y la verdad que tenemos 2 años de demora y estamos a un pasito de poder que la gente salga la escritura y la verdad que eso nos traba mucho eso, la verdad, acá en Campana. La verdad, bueno, yo hace 15 años que trabajo en la municipalidad, pero no hace mucho que estoy en el sector de hábitat y la verdad que a veces eso nos dificulta mucho con respecto a la gente, ¿no? Porque obviamente yo me pongo en la posición de ella en la situación de que 20 años, gente que no le sale la escritura. Obviamente también hay otras falencias de la gente que no lleva la documentación, pero también tenemos mucha traba desde La Plata para poder adquirir documentación que nos faciliten y poder proseguir con el trámite. Yo no voy a polemizar, pero porque me hago cargo, me hago cargo de lo que está planteando. Ya mismo le estoy mandando a Jimena el teléfono de Ariel Trovero, que me explica, que me dice acá que nunca recibió en los últimos años comunicación de Campana por consulta, reclamo, asesoramiento. Pero te doy fe que lo que está planteando es así. Le paso a Jimena te lo pasa a vos, el teléfono del responsable de la ley para que te comuniques y que destrabemos esa situación. La verdad que es un placer poder hablar con usted y poder escuchar, o sea, más que nada escucharme como una simple empleada municipal, ¿no? Y preocupándome más que nada por la gente, porque la verdad que hay gente muy grande que está necesitando ese trámite, porque tenemos muchísima gente grande y hay mucha gente que también enferma también de problemas de salud, que quieren tener sus escrituras. Por supuesto, es un derecho, así que Elda, pongámonos, ya mismo, ahí yo tengo registrado, hay 3 escribanos, Yankelevich, Barassi y Balsana, ¿puede ser? Balsano, sí, son las 3 escribanas. Yo sé que había también, como usted comentó en su momento, por el tema de la regularización, que había un tema que no estaban saliendo por ese lado de la escritura. Miren, nosotros autorizamos la atención al público con protocolos
que eso se destrabó en junio. Ninguno de esos escribanos pidió turno. Le digo para que también investiguemos toda la complejidad, pero no para explicar, para movilizarlo y hacerlo. Pero claro, también no, digo porque obviamente ellos son las personas que, bueno, obviamente nosotros somos los que hacemos el trabajo de campo, ¿no? Sinceramente, porque somos los que estamos con la gente. Que no lo deberían hacer ustedes, lo deberían hacer ellos. Sí, es la verdad, pero no le voy a mentir porque es la realidad, o sea, nosotros somos los que trabajamos, somos los que salimos y los que atendemos a la gente y bueno, y la verdad que a veces se nos dificulta. Yo ese tema con respecto a si ellos piden audiencia o no, porque la verdad, como yo le digo, yo soy una simple empleada y no tengo acceso tanto a las escribanas, ¿no? Porque ellos hablan más que nada con los directivos, pero nada, yo me pongo del lugar de ciudadana y más que nada, y también como una empleada, y de poder aportar algo a Campana y poder ayudar a la gente que vive acá. Bueno, ahí le acabo de mandar a Jimena el teléfono de Ariel Trovero para que te lo mande y le llames. Y si no te está el mío, también está el mío a disposición. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. Yo celebro volver a escuchar estas intenciones de gestionar desde otro lado, porque obviamente se necesitan motorizar muchos actores en cada uno de los procesos y demás, pero bueno, cuando hay iniciativa de algunos, eso facilita que las cosas después sucedan, ¿no? Fíjense, volviendo al principio, cuando planteábamos esto de los distintos estratos del Estado, es decir, una escritura que la verdad tampoco es un trámite tan complicado, necesita de la disposición primero de la familia, que tenga voluntad, que tenga ciertas disciplinas, ¿no? Les contamos que eso existe porque coincido con lo que decía Elda, son familias que hace muchísimos años, hay en algunos casos que ocupan y que tienen todas las ganas de ser los titulares de dominio. Después necesita del escribano, escribana, necesitan del municipio, necesitan de la provincia, digo, ¿no? Son como actuaciones en las que hay que coordinar todas esas capacidades y esfuerzos, ¿no? Creo que, bueno, es lo que tenemos que hacer, por supuesto. En este caso, los trabajadores, ¿no? Digo, valoro tanto también muchas a veces de las políticas públicas ni siquiera las sostienen los directivos, no la sostienen los que gobiernan, la sostienen los trabajadores y trabajadoras que la llevan adelante, ¿no? Digo, y que a veces hacen hasta a contrapelo de la dirección política. Tal cual, así que bueno, es eso, es motorizar aquellos actores que todavía son personas, ¿no? Y relaciones sociales que se dan en cada uno de esos espacios para que eso tenga impacto en los actores por ahí más estancados, ¿no? Que obviamente en cada proceso también los hay. Bueno, Rubén, no te quitamos más tiempo, súper agradecido de poder contar con esta intervención, desde ya el agradecimiento de la institución, ¿no? La directora se puso muy contenta cuando yo le hice esta propuesta y que los estudiantes tengan acceso a este tipo de encuentros y charlas. Y bueno, contamos con tu gestión. Acá desde este espacio creo que estas chicas que se están formando como administradoras públicas creo que van a tener la capacidad para después desenvolverse, desempeñarse y seguir construyendo una sociedad mejor. Así que gracias por contarnos también tu experiencia desde militante hasta funcionario y parte de los distintos estados, así que también es valioso poder escuchar esas experiencias. Bueno, gracias de nuevo, gracias por la invitación a Jimena, al instituto, y ponerme a disposición, digo, no solo para debatir ideas, sino para resolver problemas concretos, que es nuestra obligación. Creo que eligieron una carrera fantástica en un país como el nuestro, no un país desigual. Realmente trabajar en el Estado es un compromiso muy grande, ¿no? Digo, para poder hacer que estemos un poco mejor todos y todas. Bueno, un placer escucharlo. Yo no trabajo en la parte de administración pública,
estoy en un gremio, así que bueno, desde el gremio es que los conozco por el tema de CTA, Petera, el Sindicato de Luz y Fuerza, donde estoy, que también estuvo muchos años detrás de una personería gremial, hasta que ahora, bueno, son integrantes de la CTA. Bien. Bien, muy bien. Bueno, ha sido un placer escucharlo. Gracias. Acá también somos un conglomerado de actores de los distintos sectores. Está muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias, Rubén. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Seguimos en contacto y gracias por el contacto de ella. Doy fe que ya me pasó el contacto de Ariel Provero, así que para tratar de destrabar estas cosas. Muchísimas gracias y la verdad un placer. Y bueno, y la verdad que es un muy buen proyecto de lo que van a hacer ahora nuevamente y la verdad que tienen todo mi apoyo del punto de vista político y bueno, nada, me encanta lo que están haciendo. Que de a poco vamos a salir adelante la Argentina. Vamos. La provincia de pie. Sí, gracias, Rubén. Bueno. Un abrazo para todos, todas, son todas. Hasta luego, todas ahora. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Nosotras nos